Bueno, muy buenas noches a todos, al instructor Iván Felipe, a John Henry, a Jorge. Vamos a dar inicio a la sesión en línea número 30 de este año, donde vamos a tocar pues varios puntos. Digamos, el eje central es revisar los lineamientos para la entrega de las evidencias de la actividad de proyecto número 4, la evidencia número 4. La actividad de aprendizaje número 4, perdón, de la actividad de proyecto número 4. También tendremos hoy, pues en el orden del día, la charla con el instructor de la transversal que nos acompañó, de la transversal de ambiental, que nos acompañó también la semana pasada. Buenas noches, Jorge. El instructor Iván Felipe, que nos va, digamos, a dar una charla para entender un poco más lo que tiene que ver con la huella, ¿sí? Con la huella ecológica. Eso, digamos, es algo que nos compete y algo que estamos trabajando en el marco de la parte técnica y el desarrollo del proyecto. Entonces, pues muy buenas noches, ingeniero Iván. Buenas noches, instructor Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches, John. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, pues en ese orden de ideas, mientras van ingresando sus compañeros, vamos a dar inicio con una pequeña charla, una exposición que quiere hacerles el instructor Iván Felipe con respecto, como les decía, a la huella ecológica. Vamos a adelantarnos por acá y pues de aquí en adelante él va a estar con ustedes mientras termina esa parte. Luego seguiremos con lo que nos compete a nosotros en la parte técnica. Muchas gracias, instructor Ricardo. Muchas gracias a los asistentes. Esperemos pues que lleguen más personas a medida que pase el tiempo. Bueno, como bien les decía el instructor Ricardo, pues hoy vamos a hablar de un tema que ustedes ya han venido desarrollando. No es un tema pues nuevo para ustedes, pero pues de todas maneras desde la parte ambiental la idea es poder retroalimentar un poco esta información pues para que ustedes tengan un mayor conocimiento, ¿no? Y pues tengan un conocimiento claro en cuanto a la importancia del medio ambiente y de la medición de los recursos naturales que hoy en día es posible pues a través de unos pequeños programas, ¿sí? que se pueden utilizar para medir los recursos naturales. Entonces, pues damos inicio a esta presentación. Pues ya acá, como le dice la diapositiva, es huella ecológica. Soy el instructor transversal en gestión ambiental, Iván Felipe Niño Ramírez. Espero que les haya, antes de comenzar, espero que les haya llegado un correíto con esta presentación y con un documento también adicional. ¿Me confirman si recibieron este correo, John y Jorge? Yo sí lo recibí, no lo he mirado, pero sí lo recibí. Ok, bueno, listo. Listo, John. De todas maneras, hay una presentación que está pues muy pesada, no alcancé a comprimirla, yo se la voy a enviar al instructor Ricardo para que ustedes pues la tengan también. Es como el contexto del marco internacional ambiental, los momentos, ¿sí? de cómo el medio ambiente comienza a ganar esa importancia desde el siglo XIX hasta la actualidad, y cómo ese marco internacional influye en Colombia, ¿sí? en esa concepción de medio ambiente en Colombia. Entonces vamos a dar inicio. Entonces una pequeña introducción. Vamos a empezar. Entonces, pues el planeta, ¿cierto? Acá tenemos una imagen del planeta, pues el planeta muy importante, con muchísimos más recursos naturales en siglos anteriores, pero que definitivamente estos recursos naturales han sido fundamentales e indispensables en el desarrollo social y en una forma de vida desde las sociedades primitivas, ¿cierto? Entonces va muy ligado en cuanto a la evolución del hombre y a la evolución de la sociedad. El medio ambiente y los recursos naturales pues han estado ligados directamente con esto. Entonces aquí tenemos en nuestra segunda imagen que sí, o sea, todos los seres humanos
tenemos una vinculación directa con el planeta, pero que desafortunadamente desde muchos años atrás o desde siglos anteriores, el medio ambiente se ha visto afectado y ha sido intervenido directamente por el hombre. Entonces observamos una imagen de que desafortunadamente no hemos tenido un equilibrio o una sostenibilidad de los recursos naturales, sino que por el contrario cada vez se agotan más, ¿sí? Entonces acá podemos observar una imagen que es un poco cruda, digámoslo así, un hombre comiéndose a pedacitos el planeta. Yo quería ilustrar esta imagen porque desafortunadamente es la realidad en la que vivimos hoy en día. Y pues vemos esta línea de tiempo, ¿no? Entonces lo que quería mostrarles desde acá es evolución del planeta en cuanto a lo social, en cuanto a lo ambiental, directamente ligados, pero que desafortunadamente hay una degradación de los recursos naturales. Si nos vamos a épocas anteriores, ¿sí? Podemos observar, por decir algo, en el medio de transporte, que eran barcos principalmente, los bosques de la época fueron, mejor dicho, atropellados completamente, sacando la madera como materia prima para poder construir estos barcos, estas grandes embarcaciones que les servía como medio de transporte. Era una necesidad que surge, pero también hubo una intervención fuerte en cuanto a los bosques primarios de la época. Entonces, y no solamente en cuanto a madera, sino en cuanto a otros recursos, ¿no? Fauna, flora. Desde hace mucho tiempo pues se viene evidenciando esta fuerte utilización de estos recursos, y en ese momento, en esa época pasada, pues no había como un control que se ejerciera sobre esto, ¿sí? Entonces, pues todo el mundo utilizaba, implementaba, pero no tenían la menor idea pues del contexto de degradación que empezaba a surgir desde esa época. Entonces vamos a mirar unos momentos aquí muy puntuales. Entonces surge en el mundo, ¿cierto?, después de esta utilización indiscriminada por una necesidad, claro, partiendo de esto, ¿sí? Los seres humanos siempre tienen necesidades y siempre buscan mejorar, una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo. Entonces surge en el mundo la necesidad de proteger y conservar los recursos naturales del planeta. Se da la evolución del contexto internacional ambiental en 4 etapas históricas. Esta presentación que yo le voy a enviar al instructor Ricardo les va a hablar puntualmente y les va a dar muchos conocimientos acerca de esta evolución. Yo les voy a hacer un recuento muy rapidito. Entonces, hablamos del siglo XIX hasta la creación de la ONU. Entonces hablamos de que en el siglo XIX pues ya se empiezan a dar, ¿cierto?, una serie de tratados, ¿sí?, a raíz de unas convenciones, de unas reuniones, ¿cierto?, de unos marcos internacionales, de una reunión de países, en donde ya entonces empezaron a ver que había demasiada explotación de los recursos naturales, pero entonces empezaron también a sacar ciertos documentos. Entonces, pues se da unas prioridades de la conservación de la vida silvestre, ¿cierto? Ya se empieza a hablar de la protección de los ríos, de los mares, de los suelos, de la deforestación, de la humedad. Ya empiezan a surgir pues estas palabras, ¿cierto? Pero también entonces hay un interés económico, ¿cierto? Entonces, pues la naturaleza, el interés económico, desde el siglo XIX hasta la creación de la ONU, prevalecía el interés económico y social sobre el medio ambiente. Entonces acá también vemos una convención en Londres. En 1900 se da la primera convención, ¿cierto?, en donde se habla de ecología, de parque y comercio. En París en 1902 se da una convención, ¿cierto?, entonces donde ya 12 países europeos comienzan a involucrarse en el tema. En 1909 Washington también hace un tratado de aguas, ¿cierto?, ya se comienza a ver la importancia de las aguas. En París nuevamente en 1909 se da un congreso. En Berna se da en 1913 un comité. En Londres se da una convención. En Washington nuevamente en 1940 se da una convención del hemisferio occidental, en donde ya se empieza a hablar de las zonas de reserva de especies silvestres, ¿cierto?, principalmente enfocado en ese año 1940 a las aves migratorias. Entonces llegamos aquí, después de esta serie de tratados en diferentes países europeos, principalmente, todos surgen en Europa principalmente, que ya el medio ambiente comienza a tomar una connotación importante, y se ve una idea de que hay que organizarlo, ¿sí? Entonces hay que organizar el medio ambiente. Entonces llegamos a la creación de la ONU, ¿sí? La Carta de las Naciones Unidas se da en 1945,
en donde ya pues ya hay unas agencias, hay unos países que se vinculan y pues ellos dentro de su agenda tan extensa, el medio ambiente también es muy importante, ¿cierto? Dentro de la ONU y comienza a ganar peso también la protección, conservación y obviamente pues la utilización de los recursos naturales. En 1949 se da la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la utilización y conservación de los recursos. Ya 4 años después se enfocan principalmente en el medio ambiente en esta convención porque se daba la necesidad de organizarlo. ¿Sí? Entonces pasamos nuevamente ya después de la creación de la ONU, pues se dan otra serie de convenciones muy importantes, ya se empieza a hablar de contaminación, ¿cierto? Se da otra convención en Washington Internacional para la Regulación de la Caza de Ballena, que era pues fundamental en esta época, ¿cierto? Ya hablamos de unas reglas ambientales, de un fondo de compensación. En Bruselas 69 se da la Convención Internacional de Responsabilidad Civil por Contaminación, entonces ya comienzan a involucrar de que el hombre, de que el ser humano, tiene una responsabilidad directa con la conservación del medio ambiente. Se dan otra serie de convenios, de convenciones, de marcos, reuniones muy importantes, cada vez ganando más peso el medio ambiente. La ONU hace una en Washington en 1954, Conferencia de la Conservación de los Recursos Vivos del Mar. En Ginebra se da una convención sobre la pesca. En Washington se hace el Tratado de Antártico, ¿sí?, de las prácticas nucleares, ¿sí? Entonces comienzan a analizar ya estos grandes impactos a raíz de las prácticas nucleares, entonces también pues se reglamentan. En Moscú también se da un tratado, ¿cierto?, que prohíbe el ensayo de prácticas nucleares. En Ramsar, en Irán, se da la Convención Ramsar, que es donde se empiezan a hablar de humedales y de sus recursos y de la riqueza ecológica de los humedales. ¿Sí? Entonces, ahí pasamos entonces posteriormente ya de la época de la ONU, llegamos a Estocolmo en 1972, ¿cierto? Y entonces tenemos un periodo marcado que es el de Estocolmo 1972 y Río de Janeiro, ¿cierto? Entonces, en Estocolmo, pues es la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano. Esto ya comienza a influir muchísimo en todos los países, no solamente europeos, sino ya sudamericanos. ¿Sí? 103 estados fueron los que se vincularon a esta gran reunión, en donde era crucial el derecho ambiental contemporáneo y posiciones más modernas con respecto a la protección del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, eso era crucial para ellos. También pues tenían, unos países desarrollados pues tenían como eje fundamental la degradación ambiental, entonces ellos querían trabajar este tema por la amenaza que representaba, ¿sí? Y los países en desarrollo, pues la pobreza y la miseria eran la mayor amenaza del medio ambiente, ¿sí? Entonces, mientras los países desarrollados hablaban de una degradación ambiental y de una amenaza y de unas prácticas para conservarlo, se hablaba en los países en desarrollo que la pobreza y la miseria pues eran la mayor amenaza del medio ambiente en general. Estamos hablando de Estocolmo, ¿no? Entonces, se da la declaración, ¿sí? En Estocolmo se da una declaración en donde los países en desarrollo, pues la mayoría de los problemas ambientales estaban motivados por el subdesarrollo, ¿sí? En los países en desarrollo estaban motivados por el subdesarrollo, y en los países industrializados los problemas ambientales estaban generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. Entonces, lo que les vengo comentando, ¿cierto? Desarrollo, sociedad, economía versus medio ambiente. Sí, pero entonces ya el medio ambiente comienza a ganar una connotación importante porque se estaban dando cuenta de que había una degradación de recursos naturales y de que era su entorno. Sí, entonces, muy inteligentemente pues estaban empezando a reglamentar el medio ambiente. Se dan 26 principios, ¿sí? Dentro de esos 26 hay unos 7 o 8, unos principios internacionales, ¿sí?, que hablan puntualmente con respecto al medio ambiente, ¿sí? Entonces, es importante esta convención de Estocolmo, porque es ahí donde a raíz de Estocolmo se comienza a dar una connotación de regulación, ¿sí?, y de medidas de control con respecto al medio ambiente en todos los países del mundo. 116 países asisten, copian estos modelos o estos aspectos importantes y los llevan a su territorio. Entonces, los grandes aportes de Estocolmo, pues el estrecho vínculo existente entre el medio ambiente y el desarrollo, ¿sí? El vínculo entre el medio ambiente y los derechos humanos, ¿cierto?
la proliferación de organizaciones medioambientales internacionales, constitución de instituciones dirigidas a los problemas medioambientales, nuevas normas medioambientales, nuevas técnicas de implementación de estándares medioambientales, vínculo entre comercio y la asistencia entre el desarrollo. Entonces nos deja pues una serie de parámetros muy importantes que como les dije anteriormente, se comienzan a replicar en los países asistentes, ¿sí? En los 113 países asistentes de todo el mundo. Entonces aquí llegamos nosotros a un marco pues muy importante y diría yo que es una de las reuniones o de las cumbres más importantes en el mundo, en donde se parte la historia del medio ambiente, ¿sí? Antes de 1992 y después de 1992, ¿sí? Llegamos nosotros a Río de Janeiro, ¿sí? En Río de Janeiro, pues, se dan una serie de unos parámetros y unos lineamientos claros, ¿sí? En los cuales ya el medio ambiente es prioridad, ¿sí? El medio ambiente es prioridad. Se hace un documento muy importante en donde todos los países asistentes se comprometen, ¿sí? A conservar y a preservar el medio ambiente, ¿sí? Y pues obviamente también se habla de un desarrollo sostenible, pues que es importante concertarlo con respecto al medio ambiente, ¿sí? Es la primera vez que en una cumbre, ¿sí? Internacional se habla de la sostenibilidad. Acá aparece este gran término de sostenibilidad y pues es allí donde ya empiezan a hablarse e implementarse otros términos y donde definitivamente pues se hace una regulación del medio ambiente, fundamental, ¿sí? La cumbre de Río es fundamental, ¿sí? Para donde partimos nosotros, para los parámetros ambientales más importantes dentro del marco internacional que replicamos a los diferentes países asistentes. Participan en esta cumbre de Río 180 estados, ¿cierto? Donde es crucial, los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Se empieza este término de desarrollo sostenible, ¿sí? Es crucial el centro de su atención en el impacto que el desarrollo acelerado de las acciones humanas estaban causando en el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se da esa declaración de Río, puntualmente por una degradación del medio ambiente que se estaba presentando, ¿sí? Entonces, esta declaración de Río nos da una agenda, se denomina la Agenda 21, ¿sí? En donde están estipulados todos los compromisos, todos los reglamentos y todos los parámetros medioambientales a seguir, ¿cierto? Y acá entonces se da una declaración de principios para un Consejo Global sobre gestión, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosque, ¿cierto? Entonces ya comenzamos a hablar del bosque y de las interacciones que en él se presentan. ¿Listo? Entonces, ahí hasta la actualidad, sí, pues se han presentado, hubo otra cumbre en Río de Janeiro, creo que es de 2012, creo que es una cumbre en Río de Janeiro 2012, pues que ya no da como tanta, o sea, le da una importancia al medio ambiente, pero la de 1992 en Río es la que parte la historia ambiental y el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, esta de 1992 es muy importante, es fundamental, ojalá ustedes la puedan estudiar, la puedan ustedes analizar, buscar información. Yo acá les voy a enviar esa presentación, ¿sí? A través del instructor Ricardo para que ustedes puedan contextualizar todo lo que yo les estoy hablando y la importancia de dónde surge este manejo ambiental y esta protección, esta conservación, estos términos de recursos naturales. ¿Cómo surge, cierto? Todo tiene un principio y viene desde un marco internacional, ¿sí? Entonces, pues en la actualidad, hoy en día, pues no hablamos muchísimo más de preservación, conservación, pero también hablamos muchísimo más de desarrollo, economía, sociedad, necesidades, y es aquí donde tenemos que hablar de un desarrollo sostenible, ¿sí? Ser responsable con la utilización de los recursos naturales. Entonces, surge en Colombia, fundamentados en los principios internacionales ambientales de Río 92, que son el principio de la acción preventiva, el principio de la precaución, el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el principio de cooperación, el principio de contaminador pagador, el que contamina paga,
¿cierto? Y uno del ejemplo más claro que puede haber es el protocolo de Kioto, ¿cierto? Que es de emisión de gases contaminantes hacia la atmósfera. Entonces ahí es un ejemplo del principio contaminador pagado, ¿sí? Los países industrializados que más gases emiten, pues tienen que pagar una tarifa más alta por contaminación. ¿Sí? Entonces, pues esto hace que se regule un poco el tema ambiental, ¿cierto? Porque si me toca pagar más, pues yo trato de reducir emisiones para no tener que estar dando plata cada rato constantemente y puedo invertirla en otra serie de situaciones, ¿sí? Y el principio de soberanía de los estados sobre sus propios recursos naturales y prohibición de causar daños ambientales más allá de la jurisdicción nacional, ¿sí? Los países tienen la autonomía, los estados, de velar por la protección y la conservación de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, y esos recursos naturales deben ser de un bien común, ¿sí? No solamente de mi estado, sino que yo preservo, conservo, es para el planeta, no para mi estado. Y también debemos ejercer control a través de este principio de los contaminantes que nosotros podamos ejercer, ¿cierto? Entonces tenemos que tener, pues claro que no, yo al contaminar en mi país puedo que esté contaminando al vecino, entonces eso no puede ser así, es mi responsabilidad controlar esas actividades que puedan ser perjudiciales para el medio ambiente. Entonces aquí surge la responsabilidad social en el cuidado de los recursos naturales a través de la legislación ambiental efectiva en Colombia, ¿sí? Entonces ya Colombia adopta estos principios y comienzan a surgir una serie de normas y de leyes en el país muy importantes para la conservación y la preservación del medio ambiente. Les comento, mis queridos aprendices, que Colombia es uno de los países más fuertes en cuanto a la legislación ambiental, pero si lo vemos replicado a la realidad, vamos a decir, pero ¿en qué estamos? O sea, qué paradoja, ¿a qué estamos jugando nosotros? Tenemos una normatividad ambiental hermosa, unos reglamentos hermosos, pero definitivamente no los vemos aplicados en nuestro entorno y en la conservación y preservación del medio ambiente. De todas maneras, surgen unas normas y unas leyes muy importantes como el Decreto Ley 2811, la Ley 99 del 93, y estas nos dan a nosotros unos parámetros impresionantes, grandes, ¿sí? Lo que vimos en el marco internacional lo vemos plasmado en esta gran normatividad, ¿sí? En el 93, en la Ley 99 del 93 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, regulación de los recursos naturales, aunque no quiere decir que no solamente estas dos son importantes, pero estas dos tratan de retomar todos unos antecedentes para darle un manejo adecuado al medio ambiente. ¿Listo? Entonces, después de estos orígenes que yo les estoy comentando, vamos a ver muy rápidamente ya el tema de huella ecológica como tal, ¿cierto? Entonces acá tenemos un pequeño esquema, ¿sí? Y tenemos no solamente huella ecológica, sino que tenemos también huella de carbono y huella hídrica, ¿cierto? ¿Y qué son? Entonces simplemente son indicadores que miden el impacto de la actividad de los seres vivos o de los procesos. Anteriormente no se tenía claridad de cuánto era lo que nosotros degradábamos, no teníamos un sistema o un indicador que nos pudiera decir, sí, usted está contaminando esto, usted tiene este porcentaje acá, no. O sea, anteriormente era utilización indiscriminada del medio ambiente, ¿sí? Por eso se articula, por eso se regula y por eso comienza a evolucionar, ¿sí? Pero con ello evoluciona también el desarrollo, ¿sí? Social, el desarrollo económico y otros intereses pues que se van presentando. Entonces acá tenemos que en la huella ecológica pues mide el impacto que deja cada individuo a su paso por la Tierra, ¿cierto? En la huella de carbono pues mide las emisiones de CO2 generadas en las actividades cotidianas, en las emisiones de gases. Yo les recomiendo que revisen el tema de el protocolo de Kioto. ¿Alguien sabe qué es el protocolo de Kioto? Jorge, ¿puede responder? Es una reunión de los países que hizo exactamente en Kioto, Japón, para preservar el medio ambiente. Pues se aplicaron ciertas normas, ¿no? Se fijaron ciertas normas a cumplir en cierta cantidad de años. Sí, señor, exacto. Entonces, el tema es de emisiones de gases de efecto invernadero en el protocolo de Kioto. Paradójicamente, Estados Unidos no participó, no quiso firmar este protocolo, este tratado, ¿sí? No lo quiso firmar. ¿Por qué? Pues porque es un país supremamente industrializado que no le convenía entrar simplemente a este acuerdo, pero o sea, vemos como reflexión que eso no es una opción, ¿no? Todos deberíamos estar vinculados a este tipo de tratados, acuerdos, ¿sí? O documentos,
por una responsabilidad ambiental, porque es el entorno en el que nosotros vivimos. Y tenemos pues una huella hídrica, ¿sí? Que mide la cantidad de agua, ¿cierto? Su uso y desgaste de forma directa e indirecta. ¿Por qué entonces hablamos de estos tres? Porque resulta que todas las actividades, ¿sí? Que nosotros realizamos día a día, pueden generar un nivel de contaminación, así sea mínimo, ¿cierto? Entonces, ustedes que están en esta tecnología en multimedia, deben ser responsables con la conservación y preservación del medio ambiente, porque si no conservamos nuestro entorno, como les decía anteriormente, pues no vamos a tener una calidad de vida adecuada, y nosotros no vamos a vivir de un billete de 100.000 o de un billete de 50.000, que yo me lo pueda comer, que yo me lo pueda respirar, que yo me lo... No, o sea, el medio ambiente es mi entorno donde yo vivo, y es ahí donde yo realizo ciertas actividades, pero estas actividades desde mi empresa, desde mi persona, sí, desde mi familia, debe ser responsable con la conservación y preservación de los recursos naturales. Entonces aquí una definición de huella ecológica. La huella ecológica se define como una serie de indicadores que permiten medir el impacto que deja el paso de cualquier individuo por el planeta en el desarrollo normal de sus actividades cotidianas, como se lo decía, y está ampliamente relacionado con la capacidad de un ecosistema para soportar la presencia de individuos sin que se afecte su capacidad de regeneración natural. Cuando hablamos de la capacidad de regeneración natural de un ecosistema, estamos hablando de resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad que tiene de recuperarse un ecosistema por sí mismo, ¿sí? Entonces, aquí entonces pues es importante que debemos conocer la demanda de los recursos naturales, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es mi demanda de los recursos naturales? ¿Qué es lo que yo más utilizo de los recursos naturales? Agua, ¿sí? Aire, suelo, ¿sí? Madera, materias primas, fauna. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la demanda de los recursos naturales? Otra es pues, que debemos tener en cuenta para medir la huella ecológica es la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, que es lo que le venía diciendo, y la sostenibilidad, que es una palabra supremamente hermosa, ¿cierto? Surge de la cumbre de Río 92, ¿sí? Pero es una palabra que hoy en día no la vemos, que no es acorde a lo que estamos viviendo, ¿sí? La sostenibilidad no la estamos haciendo de una manera adecuada porque vemos que cada día hay más deterioro en el medio ambiente. ¿Cómo se mide la huella ecológica? La huella ecológica se mide a través de la solución de una serie de interrogantes sobre el aprovechamiento de un determinado recurso natural y el impacto causado sobre este por el uso de las actividades cotidianas y de la satisfacción de las necesidades básicas, teniendo en cuenta la regeneración natural y la capacidad de carga soportable de un ecosistema. Si nosotros hoy en día nos fuéramos a medir la huella ecológica del planeta, estamos sobrepasados en un 30%, ¿sí? O sea, la carga ecológica es mayor a la normal, ¿sí? O sea, estamos pasados en un 30%. Quiere decir que es un compromiso de todos disminuir esta huella ecológica, ¿sí? Disminuir este impacto negativo sobre el medio ambiente, porque ese 30% es negativo, no es positivo, ¿sí? Estamos pasados un 30%. Quiere decir que hay una degradación constante y continua del medio ambiente. Entonces, necesitamos para medir la huella ecológica un límite del área de estudio, una ciudad, una casa, un departamento, un municipio, una población, ¿cierto? En donde se tiene que tener en cuenta cuál es el consumo de los recursos naturales de esa área de estudio, en donde también donde se deben analizar esos resultados, ¿sí? Después de tener el área de estudio y cuál es el consumo de los recursos naturales, pues analizamos esos resultados y es allí donde nos da una huella ecológica. Pero entonces la huella ecológica la podemos determinar o medir a través de unas herramientas, ¿sí? Unas herramientas o unos indicadores muy importantes. Si ustedes están en tecnología en multimedia, los invito para que busquen por la web qué herramientas hoy en día existen, herramientas libres. Yo sé que hay herramientas libres, quieren decir que es gratis, que son asequibles, y deben haber otras herramientas también que requieren de licencia, ¿no? Pero hay muchísimas herramientas libres en internet para que ustedes la miren, y simplemente es responder a una serie de preguntas, unos indicadores que hay, y al final nos va a dar un resultado, ¿sí? Ojalá podamos hacer este ejercicio, instructor Ricardo, para que pues podamos obtener un resultado de huella ecológica de alguno de los aprendices, por decir algo. Entonces sería muy interesante. ¿Existen unas herramientas para medir la huella ecológica? Por supuesto, acá les damos un ejemplo, ¿sí? Sencillito.
Entonces continuamos aquí con la huella del carbono, emisiones de gases de efecto invernadero, sí, que son supremamente contaminantes y que hoy en día influyen en la degradación del medio ambiente. Calentamiento global, hablamos de eso. Entonces, mide la emisión total de gases de efecto invernadero generados en las actividades que realizan los individuos. Es un recuento de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí?, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades cotidianas y al desarrollo de los diferentes procesos productivos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál cree usted que es los mayores emisores de CO2 en el planeta? El comer carne, o sea, la ganadería. Sí, es uno importante, sí. China, me nombra China, John. ¿Puedes explicarme por qué me nombras China? O sea, tú pones China, sí, China me lo pones ahí. Yo estoy hablando de los mayores emisores de CO2. ¿China por qué? Bueno, mientras vas escribiendo, ¿sí? Entonces, continuamos. Para medir esta huella de carbono, hay hay una norma internacional, ¿sí?, donde nos da los parámetros y los lineamientos para poder hacer una medición efectiva de el CO2, ¿sí?, del carbono. Entonces, es la norma ISO TS 14067 del 2013. Les ruego el favor de que la revisen, ¿sí? Y acá nos dan los parámetros y nos dan los lineamientos para poder hacer una emisión de CO2 y obtener un resultado, ¿sí? Esta norma es internacional y esta norma la aplican en el protocolo de Kioto para tener en cuenta cuál es la producción de CO2 de ciertos países que firmaron ese tratado y asimismo cobrar una tarifa por compensación, digámoslo así. Entonces acá tú me estás hablando, ahora yo reviso, dice, pues hasta donde tengo entendido, en China utilizan mucho el carbón para realizar la transformación de algunos productos. Las industrias importan el carbón para producirlo. Industria, tú das una palabra que es industria. China es un país bastante industrializado, ¿cierto? Al igual que Estados Unidos también son bastante industrializados, por ende hay una mayor producción de CO2. Estamos hablando de CO2, que es dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono supremamente contaminante, sí, en exceso. Entonces sí, está muy bien, China es un país industrializado y es un país que emite CO2 precisamente por su economía y su industria. ¿Listo? Entonces acá continuamos. ¿Cómo se mide, la huella ecológica? Bueno, es la huella de carbono. Sí, me disculpo, ahí hay un pequeño error. Se tiene en cuenta los productos de servicio, es huella de carbono. Se tiene en cuenta los productos y servicios que se utilizan diariamente en el sitio de habitación o lugar de trabajo. Habitación no estoy hablando de un cuarto, ¿no?, sino nuestra hábitat, donde cotidianamente estamos. ¿Sí? Existen diferentes herramientas online, calculadoras, lo que le venía diciendo, que permiten a través de unos cuestionarios con una serie de preguntas recoger información sobre el impacto que provocan las actividades del hombre sobre el ambiente, según la cantidad de gases de efecto invernadero que produce. Entonces, tenemos herramientas online en la web que nos permiten medir el CO2. Obviamente nosotros tendríamos que tener unos datos concretos, ¿sí?, unos datos de investigación que nosotros tengamos para poderlos incluir ahí. De todas maneras los invito para que revisen esta herramienta de la página de Ecopetrol, ¿sí?, donde es una herramienta online para medir la huella de carbono. Entonces revísenla y ustedes miren, ¿sí?, que ustedes como están en lo tecnológico, ¿cierto?, en la tecnología, están a la vanguardia tecnológica, pues deben tener conocimiento de estas páginas web en donde nos dan unos programas para poder medir ambientalmente ciertos aspectos como el carbono, como la huella ecológica y como la huella hídrica. Y por último, muchachos, entonces hablamos de la huella hídrica. La huella hídrica hace referencia a la cantidad de agua usada en la producción de un bien o servicio o usada por un individuo. Yo les pregunto, si medimos la huella hídrica de una empresa minera en cierto tipo determinado, ¿qué resultado obtendríamos?
Y la persona que repite la pregunta. O sea, si nosotros nos fuéramos a medir la huella hídrica de una empresa minera, ¿cuál podría ser el resultado? Considero que negativo. Exacto. Va a ser negativo, pero supervolado. O sea, va a ser un negativo, mejor dicho, tirando a explosión, porque el agua, pues, es uno de los recursos naturales más afectados en la producción minera. Yo creo que esa gente, si metiera sus datos en un programa de estos, en un programa libre, creería que, mejor dicho, se van a sorprender bastante, o de pronto lo saben y lo ocultan, pero es muy negativo en una práctica minera, en una actividad minera, es muy negativo la huella hídrica, ¿sí? Para nada positivo. Entonces acá, pues, ¿cómo se mide la huella hídrica? La huella hídrica o huella del agua mide el volumen de agua dulce consumida o contaminada en el desarrollo de la cotidianidad o en la elaboración de los bienes y servicios, ya sea por unidad de tiempo para individuos o comunidades o por unidad de masa para empresas, ¿sí? Entonces, acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que toda actividad, ¿sí?, que ustedes realicen desde su empresa, ¿sí?, o una pequeña actividad cotidiana, está ejerciendo algún tipo de presión sobre el entorno o sobre el medio ambiente, ¿sí?, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es por eso que debemos ser responsables en la utilización de estos recursos, ya que pues son el sustento de nuestra vida a futuro, o sea, en la actualidad y a futuro. Y hoy en día estamos hablando de cambio climático, de cambios ambientales, y desafortunadamente en unos años, en unas décadas, ya no va a haber un entorno adecuado para poder subsistir y para poder vivir, y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Sí, les dejo esa reflexión para que ustedes lo piensen. Siempre debemos ser responsables, ¿sí?, en la utilización de los recursos naturales. Acá tenemos una herramienta que es Pan del Agua, ¿sí? Calcula tu huella hídrica, ahí entonces podemos revisarlo también por la web, ustedes vanguardistas de la tecnología, revisemos estos aplicativos, estos programas, y hagamos el ejercicio y me cuentan a mí, me pueden enviar comentarios o me cuentan cómo les fue a ustedes con estos programas, qué opiniones tienen y si es importante o no la implementación de estas mediciones ambientales. ¿Listo? Entonces, eso era todo, muchísimas gracias. Yo tengo un pequeño lema que porque conservar el medio ambiente sí paga. Y sí paga porque es nuestro entorno, y sí paga porque es nuestra naturaleza, y sí paga porque son nuestros recursos naturales, y sí paga porque es el sustento de las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, es el mensaje que yo les envío. Esta presentación pues está colgada, ya la tienen ustedes en sus correos. Les voy a enviar la otra presentación, el instructor Ricardo se la va a enviar a él para que él se las comparta y pues ustedes puedan tener un contexto más amplio de este tema. Sí, entonces también es importante pues de las imágenes y las figuras, pues acá tenemos la bibliografía de dónde fueron tomadas, porque si no sería plagio y ustedes saben que eso hoy en día es un delito supremamente grande. Entonces muchas gracias, espero que les haya pues retroalimentado un poco este conocimiento, esta concepción de la huella ecológica, huella hídrica y huella de carbono, y que ustedes lo puedan aplicar a sus actividades cotidianas y puedan hacer el ejercicio en estos programas que hay en la web. Muchísimas gracias por la atención prestada. Instructor Ricardo, muchas gracias. Vale, Gracias, instructor Iván Felipe, muchísimas gracias. Yo quería, digamos, para cerrar esta primera charla, comentarles algo, y es que nosotros estamos guiando las evidencias de la huella ecológica a la parte técnica. Entonces, para complementar lo que necesitamos para los resultados de aprendizaje, vamos a habilitar un foro a partir del lunes en donde se van a discutir ciertos elementos que se vieron en esta charla, ¿cierto? Ustedes tienen la disposición de acceder a los materiales que envió para el caso de esta sesión la presentación, y pues mañana apenas me regale el documento que hace falta, pues yo se los voy a compartir a ustedes para que lo puedan ver. Entonces a partir de ahí vamos a hacer un foro de discusión que va a estar abierto desde el lunes hasta el cierre, hasta el cierre 4 de septiembre de la entrega de las evidencias de la actividad de proyecto 4. Digamos, esto, como les decía, para
para cerrar esta parte que estamos viendo de la huella ecológica, de todo lo que hemos visto de la transversal de ambiental. ¿Vale? Listo, bueno. Entonces, yo mañana en la grabación, en el resumen donde les dejo la grabación, les voy a colocar todos estos ítems. Ingeniero instructor Iván Felipe, muchísimas gracias por el acompañamiento y pues estamos en contacto. Cualquier inquietud estaremos recurriendo a usted por los diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias, instructor Ricardo, por el espacio, y muchísimas gracias, mis queridos aprendices, por la atención prestada. Que tengan una buena noche y que descansen. Bueno, después de esta charla interesante, importante, que es necesaria para lo que nosotros hacemos, porque pues desde que estemos trabajando, digamos, con elementos que tengan que ver con el medio ambiente, pues es importante tener en cuenta todos estos aspectos y conocer la historia, ¿no? Conocer, digamos, cómo ha sido la evolución a través del tiempo y cómo se ha venido tomando conciencia de alguna forma de cómo tratar, de cómo interactuar con el medio ambiente. El SENA, especialmente en estas formaciones técnicas, tecnológicas y pues en todas las demás, hace énfasis en la formación, total, ¿sí? En la formación completa, no solamente la parte técnica, sino también en la parte humana, ambiental, etcétera, del individuo. Integralidad es lo que busca el SENA. Por eso, todo esto que se está viendo, ¿no? Vamos con el segundo punto del orden del día, que son los lineamientos para la entrega de las evidencias de la actividad de aprendizaje que iniciamos el día lunes. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, ustedes, voy a empezar a compartirles de una vez acá perdón, si es este, creo que sí. Si ustedes vieron y se tomaron la tarea de estudiar las evidencias, de leer qué fue lo que se plantea para el trabajo de estas 2 semanas, pues son 4 evidencias que hacen parte de la última actividad de aprendizaje de esta fase. O sea, ya con esto terminamos la fase de planeación. ¿Sí? Ya abarcaríamos 2 de las 4 fases que nos hacen falta. Estamos en agosto, vamos hasta abril del próximo año. La próxima fase es una fase que digamos tiene bastante peso en el proyecto, porque es ya la implementación, el desarrollo, la producción de todo lo que hemos venido haciendo. ¿Listo? Para culminar esta fase, la primera evidencia que les propongo es hacer un trabajo utilizando todas las herramientas que hemos visto, en lo posible. No es camisa de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les propongo a ustedes que hagamos un portafolio personal. Ustedes ya están, digamos, de alguna forma han diseñado el portafolio de la empresa, de sus productos, etcétera. Pero nosotros como artistas digitales debemos tener claro cuál es nuestro perfil, cuáles son nuestras potencialidades, qué podemos ofrecer a nuestros clientes, qué nos destaca de los demás, y para eso, pues les sugiero que cada uno de ustedes realice su portafolio personal, ¿cierto? En ese portafolio personal ustedes van a usar programas de diseño, programas de animación en 2D, en 3D, usar audio, ¿sí? Yo aquí les dejo les tengo unos referentes de portafolios. Yo se los compartí ahí, no sé si ya los revisaron. Perdón, me fui donde no era. No era acá, es acá. Miren, esto es un portafolio personal, ¿sí?
a medida que yo voy haciendo el scroll, pues acá, digamos, el profesional va diciendo cuáles son, digamos, sus potencialidades, ¿no? En diseño, en ilustración, en código, en animación. Y como se pueden dar cuenta, pues aquí incluso él expone que es fan de la NBA, ¿sí? En qué ha trabajado, cuáles son los programas que usa y digamos el nivel de uso de cada uno de esos programas. Aquí dice que Photoshop es Master, en Illustrator es Master, en Dreamweaver es experto y en Flash es experto. Además de eso, en lenguajes de programación, en jQuery, JavaScript, CSS, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta que todo esto, digamos, le da a uno una idea de cuál es el perfil de cada uno de ustedes. Yo no les voy a decir que vayan a hacer algo como esto, pues porque eso es algo realmente que requiere mucho tiempo, pero sí pueden hacer, digamos, dejarse llevar por la creatividad que cada uno de ustedes tiene, usar las herramientas, como les digo, de edición de audio, ilustración, animación, ¿sí? Y hacer un portafolio pequeño con sus potencialidades, con las herramientas que manejan, etcétera, y pues empezar. Miren, acá, digamos, estos son cuáles son los digamos los reconocimientos que ha tenido, ¿sí? Diseño en CSS, en BuzzFeed, aquí están todos los artículos, compañía rápida, etcétera. Todos estos son, digamos, los estudios también, ustedes aquí tienen para enviar un mensaje, etcétera. Esto, como les venía diciendo, pues es un referente de cómo pueden hacer su portafolio personal, ¿sí? Aquí hay varios tipos de portafolio. Voy a abrir otro para que ustedes se den cuenta. Y lo que quiero es que vayamos empezando a explotar eso, ¿sí? Miren, esto es cuáles son los proyectos en los que se han estado, la retroalimentación, las redes sociales, todo eso. Esta es la manera de página, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, en campañas de identidad corporativa, sitios web y aplicaciones, animación y video, diseño visual o artístico, digamos, quiénes somos nosotros. Eso es para un portafolio de una empresa, pero ustedes lo pueden aplicar a los estudiantes. ¿Quién soy? O colocan su nombre. Entonces, aquí ustedes pueden decir diseñador gráfico, o especialista o tecnólogo en producción multimedia, especialista en esto, con inclinación al diseño en 3D. Bueno, ustedes van revisando qué es lo que debe llevar su portafolio personal, ¿no? Es el portafolio personal, el de cada uno de ustedes, no es el de la empresa. Ojo, uno también puede venderse en el buen sentido de la palabra. Todo el tiempo nosotros nos estamos vendiendo, o sea, estamos tratando de ser mejores en algo para de esa forma destacar y tener pues mejor, no solamente digamos una calidad de vida, porque al final de cuentas el proyecto de vida de nosotros se debe basar en lo que nos gusta hacer, y si esto es lo que nos gusta, pues es lo que debemos volver proyecto de vida. Aquí hay otro portafolio acerca de nosotros, clientes, contactos, y ustedes estos son portafolios, digamos, de algunas empresas, ¿no? Visualmente hay una cantidad de posibilidades. No, como les digo, no necesito que sea pues algo en lo que se vayan a demorar 2 meses, pero sí visualmente atractivo. Animaciones ustedes ya saben hacer. Si lo van a hacer en Flash, no importa, háganlo en Flash.
me envían los SWFs, las interacciones que puedan hacer. Si necesitan ayuda, yo estaré dispuesto para orientarlos. Entonces, no hay, digamos, esto es lo que, no hay por qué quedarnos solamente en algo impreso, o sea, en un producto que sea solamente el diseño, en lo que podamos imprimir y que sea, digamos, que sea plano. Ustedes se han dado cuenta que todo tiene, digamos, un cierto grado de interactividad, y eso nos lo da a nosotros trabajar o en HTML con imágenes. Ustedes ya han trabajado en Fireworks y saben cómo hipervincular una página a otra. Entonces tratemos de que ese portafolio personal quede bien hecho. ¿Listo? Eso es la primera evidencia. La segunda evidencia tiene que ver con los elementos para el video, de video para el proyecto multimedia. Entonces acá, ¿qué es lo que se requiere? Por ejemplo, si ustedes necesitan un clip introductorio para vender su producto o servicio, hay varios tipos de videoclips. Lo que les sugiero es que no sea más de 15-20 segundos. ¿Sí? Ustedes pueden hacer utilizando Premiere, que es el programa que vamos a trabajar para video, y After Effects, que es un complemento de ese Premiere, en donde se pueden hacer animaciones para incorporarlas a los videos. Obviamente esto estoy hablándoles de software profesional, ¿sí? Estoy hablándoles de uno de los programas que está mejor posicionado a nivel mundial para la edición de videos. ¿Listo? ¿Qué necesitan hacer acá entonces? Clip de videos, 1 o 2 clipsitos de 15 segundos, 20 segundos. Pero esos clips de videos no van a ser simplemente los que ustedes han grabado y esto, sino que ya deben tener, digamos, una calidad diferente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una herramienta que les va a potenciar las posibilidades. Entonces pueden tener efectos, pueden tener animaciones incluidas ahí, con After Effects pueden colocarle transiciones, etcétera. ¿Listo? ¿Qué se necesita para que ustedes puedan, digamos, empezar a usar este programa? Evidentemente el programa yo se los voy a dejar como siempre cuando empezamos un programa nuevo, ¿cierto? Se los voy a dejar para que lo descarguen, para que puedan instalarlo con las instrucciones y demás. Pero además del software, pues van a poder tener el manual, ¿cierto? Este es el manual de Premiere Pro CC, Creative Cloud, que es la última versión del Premiere que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a ver acá en este manual? La introducción, qué es Adobe Premiere, cómo editar con Adobe Premiere, hacer cromas, ¿cierto? Pantallas verdes. Ustedes ven que en cine se usa mucho eso, van a entender cómo se hace, y realmente el software es fácil de usar, ¿sí? No es algo pues supremamente complejo, es muy práctico y tiene muchas funcionalidades, le ahorra a uno mucho tiempo. Ya aquí ustedes pueden incluir pistas de audio dentro de la línea de tiempo, clips de video, editar todo eso, colocar voz en off, etcétera. ¿Listo? Entonces necesitamos empezar a trabajar 1 o 2 clips de video que vayan a servirle a la multimedia. ¿Listo? ¿Qué más encuentran acá? Efecto Picture in Picture, estabilizador de movimiento, exportar proyecto, que son cosas con las que ustedes, si aprenden bien esto, pueden iniciar con esto de la edición de videos sin problema. Aquí está la estructura de contenidos o el índice, y pues como siempre muy específico y puntual todo. Ojo, requerimientos de hardware. La máquina que les pide pues es una máquina que no necesita que sea lo último, pero sí por lo menos tener un procesador Intel Core 2 Duo,
para procesadores Intel y un Phenom de 2 núcleos para procesadores AMD, los que venían de la gama del Athlon, etcétera. Y las demás características, ¿no? Aquí están los requerimientos de hardware. Y desde la instalación en adelante, desde el inicio en adelante, desde la pantalla de inicio, cuando ustedes abren el programa en adelante, ahí pueden encontrar los espacios de trabajo, la línea de tiempo, etcétera. Esto lo pueden revisar, ¿verdad? Esto es uno de los materiales que están disponibles para que ustedes los puedan ver, los puedan usar, los tengan a la mano, ¿sí? Si los quieren imprimir lo pueden imprimir, si no los pueden hacer, digamos, ir paso a paso con las instrucciones que están ahí y pues evacuar cada una de las temáticas que inicialmente les comenté, ¿no? Con eso pueden hacer una edición de video muy buena. Estas son las temáticas, yo se los había mostrado, pero además de eso también hay un objeto de aprendizaje donde se indica qué es After Effects. Ahí está la introducción, cuáles son los requisitos de hardware. Este es otro programa, son 2 programas diferentes, uno es el Premiere para edición de video y otro es el After Effects, que es para creación de animaciones, efectos que se pueden integrar a los videos a partir de, digamos, la interacción de estos 2 programas. ¿Listo? Los requisitos de hardware, cuál es la interfaz, y estos son videotutoriales. Aquí miren, están cuál es el panel de herramientas, para qué sirve cada una de las herramientas. Este material es especialmente pues muy bueno, ¿no? Que ustedes pueden saber para qué sirve cada una de una de las herramientas de cada uno de los paneles. Entonces acá miren, el panel proyecto, de qué se trata, el panel, la composición, qué tiene cada uno, para qué sirven, la línea de tiempo, igual, ¿sí? El panel de efectos, entonces ahí le muestran los diferentes efectos y ajustes que ustedes pueden realizar a los videos, a los audios, etcétera. Y pues el panel de información. Miren eso, estudienlo y además de eso vean los videotutoriales. Entonces, desde ajustes al proyecto en adelante. Animación en After Effects, ahí se cargan videos y desde cómo crear composiciones, importar archivos, capas, máscaras, bueno, etcétera. Aquí tienen ustedes harto material para que revisen y pues además tienen un ejercicio práctico, ¿no? De fotogramas claves, de trayectoria y hacen un ejercicio al final. Entonces tienen el material suficiente para que trabajen la evidencia 2, que son los elementos de video para el proyecto multimedia, 1 o 2 clips de video, y para la evidencia 3, que es una secuencia de ejercicios físicos realizadas en Adobe Premiere. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Con salud ocupacional, ¿cierto? Nosotros tuvimos unos test físicos, ahora tenemos unos test de biotipos. Esos test de biotipos, aquí está el material, y de qué se trata, de definir cuál es su biotipo, si es ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, de acuerdo a las características, y que cada uno conozca, digamos, que tiene un biotipo diferente, y de acuerdo a ese biotipo, pues usted debería tener una dieta especial, debería saber que debe consumir más o menos calorías, que el ejercicio que le sirvió a un ectomorfo no es el mismo que le sirvió a un mesomorfo, pues dependiendo de lo que usted quiera hacer, ¿no? Pero si usted necesita, por ejemplo, bajar de peso, a un endomorfo le sirven unos ejercicios más que a un ectomorfo, etcétera. Cómo mejorar su cuerpo, su dieta, todo esto, ¿sí? Todo esto que tienen acá
redunda en un test, este test de los biotipos. Entonces ustedes contestan este test y a partir de ese test, ¿sí?, les dice si es endomorfo, mesomorfo, una combinación entre ectomorfo y mesomorfo, entre endomorfo y mesomorfo, o si es ectomorfo puro. ¿Sí? ¿Para qué todo esto? Resulta que dependiendo de eso, ustedes van a hacer un plan, ¿sí?, un plan de ejercicios físicos, ¿sí?, y van a hacer una secuencia. Pueden hacer un solo clip de video donde estén las secuencias y ustedes mismos se graben y digan, mire, es que yo soy ectomorfo, yo soy endomorfo y lo que voy a hacer para mejorar mi estilo de vida y tener uno mucho más saludable son estos ejercicios, y hay que grabarse haciendo los ejercicios y hacer la edición de un clip de video. Se me olvidó dejarlo acá, no más, ojo, no más de 1,5 minutos, ¿cierto? Entonces, les voy a dejar acá evidencia 3, no más de 1.30 minutos. Vamos a jugar con eso. ¿Listo? Bien editado, bien hecho. Tienen los test de biotipos, el test físico, que es este que ya ustedes lo habían visto, ¿cierto? Ya todo esto lo habíamos visto. Ya se había realizado un ejercicio con eso. Y pues de lo que se trata entonces es que en la evidencia 3, ya ustedes habiendo utilizado la herramienta y sabiendo cómo funciona el Adobe Premiere, pues puedan hacer ese video de una mejor manera. Ese video tiene que notoriamente ser mucho más detallado, mucho más, digamos, mucho más centrado que el primero que ustedes hicieron por allá cuando hicieron el proyecto de vida y todo esto, que era algo en lo que estábamos iniciando. Ahora debe verse la calidad y debe verse el trabajo. ¿Listo? Pueden incluir en esos clips de video ilustraciones o diseños hechos en Illustrator, Photoshop, etcétera. Todo eso se lo permite la herramienta, el Adobe Premiere. Por último, la evidencia número 4 es una evidencia que tiene que ver con ética, ¿sí?, con la transversal de ética. Digamos, esta evidencia, nosotros vamos a tener el acompañamiento de la instructora de ética la próxima semana, el próximo jueves. Ahí, digamos, ellos les va a dar unos tips y nos va a orientar acerca de cómo se va a presentar la actividad. ¿Por qué? Porque esa actividad tiene dos momentos o dos fases. La primera es un diligenciamiento de un test sobre los aspectos humanos que influyen en la calidad del proyecto, ¿sí? Cómo esos aspectos que pueden ser potenciadores que nosotros manejamos cuando estamos interactuando con las demás personas, pueden ser, digamos, si están bien orientados, pueden ser potenciadores y pueden subir la calidad del proyecto, y como obviamente también pueden disminuir la calidad del proyecto. Y una segunda fase, que es la participación en un foro sobre los aspectos éticos relevantes que influyen sobre esa calidad del proyecto, o el desarrollo de la calidad del proyecto, negativa y positivamente, lo que les estaba diciendo. ¿Listo? Para eso hay un material que se llama Conformación de Equipos de Trabajo, que es este que están viendo acá, y ustedes lo pueden revisar. ¿Lo pueden revisar para qué? Para que vayan teniendo una idea de cuáles son esos argumentos, digamos, que se exponen acá, y que de alguna forma nos llevan a la conclusión de que hay ciertas actitudes, ciertas prácticas que pueden potenciar o no el desarrollo de un proyecto, cualquier tipo de proyecto. Aquí está la introducción, ya tienen ustedes acá, digamos, saben que ese es aquí pueden escuchar, pueden ir avanzando en las temáticas. Y hay unos elementos como la actitud personal, como
la buena comunicación, ¿cierto? Disciplina, responsabilidad, bueno, varios elementos que ustedes ya de alguna forma conocen, ¿sí? Pero que cuando se aplica a un conjunto de personas, dependiendo de la buena o mala sinergia que haya entre las personas y los aspectos de cada una de esas personas que están de alguna forma, que son congruentes y buscan un solo fin, pues ahí pueden afectar de positiva o negativamente los proyectos. Entonces, esto, mire, todo es actitud personal, actitud profesional, la parte social, los aspectos humanos, la calidad, etcétera. ¿Listo? Eso, pues lo vamos a trabajar nosotros con la instructora de ética y ella nos va a orientar la próxima semana sobre eso. Les sugiero que comencemos con las tres primeras evidencias, que son evidencias técnicas. Si bien es cierto aquí lo físico, digamos, incluye una de las transversales, pues todo, digamos el 75% hasta la evidencia 3 es solamente la parte técnica. Lo último es la cuestión de la ética en la que vamos a habilitar también el foro la próxima semana. ¿Listo? Eso es lo que, digamos, lo que hay que trabajar hasta el 4 de septiembre. Se deben entregar los trabajos de manera individual. El workshop, perdón por la pronunciación, pero estoy ya un poco cansado de hablar hoy todo el día. El workshop o trabajo del portafolio personal es individual. ¿Por qué? Porque es personal. Cada uno va a hacer su portafolio personal. Los elementos del video para el proyecto multimedia se puede trabajar en grupo. ¿Por qué? Porque es, digamos, transversal. 2, 3 personas están en el mismo grupo, pueden realizar ese trabajo de manera conjunta. La secuencia de los ejercicios físicos pues también es individual, porque cada uno de ustedes tiene un biotipo distinto y cada uno de ustedes va a entregar un video diferente, ¿vale? Esos videos no me los envíen adjuntos, súbanlos al canal de YouTube y me envían el link, por favor. No me envíen videos porque a veces no se pueden descargar. Y por último, pues también es individual la verificación del proceso de calidad, que es, digamos, la visión ética de lo que nosotros estamos haciendo, del proyecto que estamos llevando a cabo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hasta el 4 de septiembre, lunes 4 de septiembre, 11:59 de la noche, es la fecha de entrega, el plazo máximo. Margie me hace una pregunta, y vamos a la sesión de preguntas, que es el punto 3, que si puede haber un tiempo cuando finalice la etapa de planeación para que se puedan poner al día. Bueno, con respecto a eso, cada vez que nosotros terminamos una fase, hay un tiempo para que ustedes se pongan al día. ¿Qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de dejarles un poco más de tiempo para las evidencias que vienen, ¿sí? Para el trabajo que viene, para que ustedes puedan irse adelantando. Lo que pasa es que no podemos dejar una semana de no hacer nada para que se adelanten los que faltan o no, pues porque el horario, el cronograma no nos lo permite. Lo que sí podemos hacer es mirar a ver cómo se extienden algunos tiempos para que en lugar de una semana queden 2 y puedan adelantarse. Las personas que no se adelantaron hasta el 19 de agosto de las evidencias de la fase de análisis ya se van a plan de mejoramiento. Si no realizan los planes de mejoramiento, pues entonces hay que hacer el retiro voluntario o la deserción. En ese proceso estamos, y a los que les haya llegado, digamos, el comunicado o el correo electrónico donde dice que se va a empezar a hacer la deserción, pues ya saben cómo va el proceso, porque ya se los he explicado. Creo que a ninguno de ustedes, no es el caso de ninguno de ustedes, entonces pues digamos no habría inconveniente, pero eso es lo que podemos hacer, Margie. No sé qué más preguntas tengan. Si alguien tiene más preguntas,
por favor háganlas ahora, si no pues no hay problema, las estaré contestando luego. Por ahora no. Listo, Jorge Leonardo. John Henry, con respecto a lo del correo. Sí, señor. Ah, ya. Bueno, esto ya es, digamos, algo entre John Henry, que es el vocero, y yo le escribí esta tarde. Lo que pasa es que todo lo que se envía, John Henry, nosotros lo enviamos a la mensajería interna. Yo le voy a decir dónde está la mensajería interna. Ustedes, miren, ustedes se vienen acá a mensajería interna, y todo siempre generalmente lo envío por ahí. ¿Por qué? Porque debe quedar evidencia en la plataforma. Por ejemplo, aquí, hoy me han contestado, bueno, me contestó William, que me envió, digamos, las actas de la ficha 1310-187, y aquí en la mensajería interna está, para que ustedes todos se den cuenta, cada acta que hagamos, cada cosa que se defina, como por ejemplo cuál es el tiempo para ponerse al día en las actividades o en las evidencias de las fases, se va a hacer por acá. Entonces, ¿dónde está? Retiro de formación. Regálenme un segundito. Qué raro, John Henry no aparece. Acá se la voy a enviar, le voy a enviar el documento ahorita para ver si me hace el favor y me regala la firma y me lo envía, así sea en una imagen o si tiene la firma escaneada, pues colocarla. Pero no sé por qué no está acá. Raro. Déjenme un segundo si está acá, es que estaba en la entrada. Mire, John Henry, aquí está actas, planes de mejoramiento y acta de elección de vocero. Entonces usted entra ahí y acá donde dice documento adjunto están las actas. ¿Listo? Esas son las actas que se necesitan firmar. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y ese acta, que es el acta donde se definió hasta cuándo iba, digamos, la formación, ¿cierto? Y la elección del vocero, pues esa acta se la envía a todos, que todos debe ser de público conocimiento. ¿Vale? Entonces, si está claro, ya quedó despejada la duda, John Henry. Estoy todo trabado ya de la lengua, de tanto hablar hoy, como les digo. Entonces, pues bueno, le encargo eso, porque necesito enviar, digamos, tener eso para mañana, una reunión a 8 de la mañana. Qué pena ponerlo a correr, pero pues son cosas administrativas. Y que se me había olvidado comentarles por el WhatsApp, porque pues a los voceros, pensé que los voceros pensé que todos miraban de pronto la mensajería interna. Hay que mirarla, ¿listo? Hay que mirarla, hay que enterarse de este tipo de cosas, pero pues ya sé que además de enviarla ahí, les debo escribir por el WhatsApp. Si no hay más preguntas, muchas gracias por la atención, por la participación, y estamos en contacto. Mañana tienen, al final de la tarde, si no a más tardar el sábado, el resumen y la grabación de la videoconferencia. Muy buenas noches, no se les olvide por favor cerrar la sesión para culminar con la videoconferencia de hoy. Gracias y buenas noches a todos. Vale, muy buenas noches. Muchas gracias.